Hola amigos, bienvenido a un nuevo episodio de este podcast Depende. Yo soy Matías, me acompaña mi esposa Adlaí y queremos recordarle que este es un espacio donde hablamos que la vida cristiana no se trata de mis fuerzas, no se trata de mis capacidades, sino que se trata de Cristo viviendo su vida en nosotros. Así es. Y queremos que cada episodio sea una invitación para animarte a caminar dependiendo de Dios en cada área de tu vida. Así es. Y hoy vamos a hablar de la dependencia en nuestra vida práctica. Así que Así hemos es. creado algunas preguntas que vamos a estar haciéndonos Ujú. para ver cómo esto que hablamos en los episodios anteriores, nosotros lo vivimos día a día. Así es. Así que llamaremos a este episodio La dependencia en nuestra experiencia. Y queremos que nos acompañen a conversar acerca de esto. Recuerda que si tienes alguna pregunta, te surge o si tienes algún comentario que hacernos, puedes dejarlo en los comentarios aquí en YouTube o en donde sea que lo estés viendo. Así que vamos con la primera pregunta. Dice, Ujú. en tu vida diaria, ¿cómo identificas que estás dependiendo de ti mismo y no de Cristo? Wow. Okey, bueno, yo creo que personalmente hay una práctica que me gusta mucho y me recuerda a esta práctica, me la recuerda la Biblia cuando Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5:16, me parece, si mal no recuerdo, donde dice: "Oren sin cesar". Y este versículo, recuerdo que desde hace tal vez unos 8 años ha sido muy especial para mí. El entender que el orar no solamente se trata de un solo momento del día en el que yo, tal vez, no sé, para empezar mi día comienzo orando al Señor, lo cual es muy bueno hacer, pero también la oración es esa comunión constante con Dios, esa comunicación a lo largo del día. Mm, Porque ¿cómo voy a orar sin cesar? No voy a estar orando 24/7 todo el tiempo encerrada en mi cuarto. Entonces, Pablo se refiere a una comunicación continua con Dios a lo largo del día. Y hay veces en que me doy cuenta como que tiene ya, no sé, es mediodía y no he estado hablando con Dios, ¿no? Cociné, estaba con los niños, estoy haciendo cosas y mi comunicación con Dios no ha sido constante. Y es como que trato de buscar al Señor cada momento del día. Eh, no sé, te contaba el otro día como cuando voy manejando, salgo de casa y voy por alguna cosa que voy yo sola, y me gusta ir manejando e ir conversando con Dios, hablando con Él, dándole gracias o simplemente adorándolo por lo que Él es, o no sé, buscando su guía en cierta cosa, orando por mis hijos. Entonces creo que una de las cosas en las que puedo darme cuenta cuando estoy dependiendo de Dios es cuando mantengo esa comunicación constante. Yo sé que eso es Cristo en mí, ¿cierto? O sea, es el resultado de una comunión con Él y de que es Cristo en mí, pero es una de las formas en que yo me doy cuenta que estoy dependiendo de Dios, cuando mi comunicación con Él es continua a lo largo del día. ¿Y cómo te das cuenta cuando es al revés? Cuando Cuando no no estás estoy, dependiendo de Dios, sino que estás dependiendo de ti. pues creo que así mismo, pero en el sentido contrario. Cuando cuando pasa un día, ya estoy en la tarde y, tal vez oré en la mañana, hice mi devocional en la mañana y ya, y no volví a hablar con Dios más en todo el día. Entonces, cuando me pasa eso, digo: hazle ahí, ¿qué estás haciendo?". O sea, no estás en tu alma anhela eso, porque Cristo en mí anhela comunión con el Padre, y es como que algo me está faltando. No estoy, siguiendo al Espíritu Santo en mí, que es el que me está, añora esa comunión con el Padre. Entonces, me doy cuenta cuando no estoy haciendo eso, no estoy actuando en dependencia, podría decir, ¿no? O sea, no estoy, manteniendo esa comunicación constante con él. Sí, creo que también cuando mencionas o dices esto de la oración, creo que es, o me pasa, o he entendido Ujú, que a veces pensamos que la oración la necesitamos para acercarnos a Dios, ujú, ujú. pero es al revés. La Sí. oración es simplemente un acto de depender de Dios. Ujú, Entonces, como estoy dependiendo de Dios, eso me lleva a estar orando. Y a veces nos encontramos orando de manera inconsciente o de pronto es como, hoy estoy orando. Y ujú, este orar sin cesar se vuelve eso en la vida, ujú. que vos estás trabajando
Ujú, o vas por la calle o estás con alguien conversando y de pronto es como tu mente ujú, está orando. Entonces ujú. es como tu espíritu se está conectando con Dios en oración y estás en esa dependencia, aunque no es un espacio donde estás aislado o solo, sino que estás haciendo otras cosas, Ujú. pero estás en esa relación o dependiendo en ese. Otra cosa que es para mí ha sido súper útil en el depender de Dios cotidiano, de mi día a día, mantener esa comunicación con Dios todo el día, es, quizás sea algo útil para las mamás que nos ven, porque para mí es muy útil tener versículos de la Biblia pegados, que yo sé que muchas mamás lo hacen, porque lo he visto en casas de mis amigas o en casas de otras mujeres, mujeres maduras, creyentes, que pegan versículos de la Biblia en el refri o en alguna parte de la cocina o en la sala, en su habitación. Entonces, el tener constantemente la Biblia pegada en las paredes no solamente es bueno para nuestros hijos, que vemos también que la Biblia nos habla de eso, pero también para nosotros. El mantener en nuestra mente, a nuestra vista, al alcance, porciones de la palabra de Dios, nos pueden también ayudar a nuestra alma, a nuestra mente, a mantenernos en comunicación y en contacto, en comunión con Dios, y dependiendo de Dios a lo largo del día, tener su palabra presente. Sí. Y la otra pregunta es, cuando notas que dependes de ti mismo, ¿cuál es tu manera práctica para volver a depender de Cristo? Mm. Em, ¿Quieres tú responder primero? Bueno, bueno, para mí es como cuando de pronto me encuentro haciendo eso empiezo a ser consciente de que estoy dependiendo de mí mismo, Ujú, eh, es simplemente como volver a fijar los ojos en Cristo. Entonces, mm, una cosa práctica, por ejemplo, ahora que teníamos que hacer este viaje a Mascota en Jalisco. Ahora ujú. nos encontramos en México, voy a hacer un paréntesis. Ajá, ajá. Entonces, nos había invitado una iglesia a poder ir y visitarles y compartir con ellos. Entonces, eh, pues ahí estábamos con esta invitación y no sabíamos qué hacer, Ujú, porque normalmente viajamos o nos movemos de acuerdo a cómo Dios ha provisto para nosotros. ujú, Entonces teníamos la invitación de esta iglesia, pero aún no teníamos la provisión de Dios ujú. para poder viajar y comprar los pasajes. Sí. Entonces, ahí en ese momento yo me di cuenta que yo estaba dependiendo de mí mismo porque me estaba estresando, me estaba frustrando porque se acercaban los días y no teníamos para comprar el pasaje. Entonces era como, ¿qué tengo que hacer? ¿O cancelo y no voy a la iglesia? ¿O cómo hago? O busco recursos de alguna manera, Ajá. y me recuerdo que esa noche, que ya creo faltaban, no sé, 2 o 3 días para viajar, y no teníamos los vuelos todavía. Y la pregunta que nos hicimos fue: ¿creemos que Dios quiere que nosotros hagamos esto? O sea, nosotros estamos convencidos de que es algo que Dios puso, esta invitación, para que nosotros andemos en esta buena obra, que es algo preparado por el Señor. Y no sé, quizás para algunos de nosotros sea difícil vivir así, porque no vivimos de acuerdo a la plata. O sea, no es que hacemos lo que nos alcanza o para lo que tenemos dinero, sino que hacemos lo que Dios quiere que hagamos, confiando que Él va a proveer antes o en el camino o de alguna manera Él se va a mover para proveernos, para hacer lo que Él de antemano preparó para que nosotros hiciéramos. Ujú, Entonces, puede ser un poco chocante, tal vez, quizás para nosotros lo era, en algún momento era, pero ¿cómo vamos a hacer eso si no hay recursos? Significa que Dios no quiere que lo hagamos porque no hay recursos, ¿no? Era como que un ya, si no hay dinero, Dios no quiere. Y creo que ahora el Señor, a través de distintas experiencias y caminar con Él en su palabra, hemos aprendido que a veces no es así, que la primera pregunta no es, ¿hay dinero? La primera pregunta es, Dios, ¿es esto algo que tú quieres que hagamos? Y ujú. entonces confiar en Él y en su provisión previa o en el camino, Él va a proveer. También esto fue para mí como entender de que yo estaba dependiendo de mis fuerzas, ¿no? El Ujú. verme estresado, el cómo trataba a mi esposa, cómo trataba a los chicos, Sí. fue darme cuenta de que, Matías,
estás tomando el control de la situación, ¿no? Ujú, Entonces es ujú, simplemente, ya tengo la realidad, me choqué con que me encuentro con mí mismo, con mi carne, ujú. y es ahora volver la mirada a Cristo, ¿no? Y decirle, Dios, si es así lo que tú quieres, pues encárgate, ¿no? Así es. Entonces, Ujú, creo que eso para mí es como la forma práctica, es cuando ujú, me doy cuenta, cuando me encuentro que soy yo, ujú. simplemente es volver a Cristo y decirle, Dios, encárgate de la situación. Y lo lindo es que cuando es Él, cuando son las obras que Él ha preparado para nosotros, cuando es su voluntad, no tenemos que preocuparnos, descansamos, aunque las cosas puedan ser difíciles, aunque pueda haber ciertos contratiempos, hay descanso porque es su voluntad y Dios está guiando y Él se va a encargar. Entonces, es por eso, como decíamos, la pregunta no es, Señor, ¿hay dinero o no hay dinero? Es Dios, ¿es tu voluntad? Porque si es así, tú vas a proveer y tú vas a ir delante de nosotros. Em, y creo también que un punto importante en este ejemplo específico, que estamos hablando de un viaje en donde estamos involucrados los dos y los niños, em, ambos tenemos que estar de acuerdo. Sí, Entonces, es como que ambas partes del matrimonio, esposo, esposa, son también un indicador de la voluntad de Dios, por decirlo de una manera, ¿no? Porque cuando hay paz en ambos, entonces hay muchísima más seguridad de seguir adelante en algo, ¿no? O sea, en este caso oramos, decimos: "Señor, no queremos enfocarnos en la plata, sino realmente en si es tu voluntad". Entonces, Dios, ¿eso es lo que tú quieres? Y en este caso, Dios puso paz en los 2 y dijimos: "Sí, creemos que es algo que Dios quiere que hagamos". Así que está bueno también, esta parte del matrimonio, porque ambos, buscando la dirección de Dios, cuando Dios pone paz en los 2 y ambos estamos de acuerdo, hay más seguridad para avanzar. exacto. Y creo que también esto que mencionas es clave porque somos uno, ¿no? O sea, Dios diseñó el Ujú, matrimonio y es un ejemplo de la iglesia y Cristo, ¿no? ajá, Entonces, en esto de que somos uno, somos un equipo, ujú, estamos de alguna manera trabajando juntos, ujú, ujú, es como, como vos decías, es como un indicador, como ujú. somos uno, tenemos los mismos Sí. intereses, vamos para el mismo Ajá, lado. ajá, Cuando los dos estamos seguros entendemos que Dios está dándonos esa paz, ujú. pues sí vemos que es por ahí el camino. Interesante. Ujú. Sí, la otra pregunta. Ajá, dale. Dice, esta es, de todo lo que hemos hablado en estos podcasts pasados, de Ujú, todas las verdades que hemos compartido, ujú. ¿cuál ha sido la más transformadora para ti en este último tiempo? Mm. Okey, creo que para mí, y es algo que he recordado en este tiempo, es una gran verdad, es la gran verdad de que Dios es el soberano. Mm, Y de hecho lo compartimos en uno de los reels, los últimos que compartimos, hablando de que Dios tiene el control de todo. Por encima de nosotros, las personas, las autoridades, los líderes, de las circunstancias, de desastres naturales, de todo, por encima de todo eso está Dios. Y Él está obrando en un plan que es mucho más grande de cualquier cosa que nosotros podemos ver, de lo que nosotros percibimos, de la realidad, las circunstancias. Dios está obrando en cada uno de nosotros. Y su fin último, lo vemos en Romanos 8, 28, 29, es transformarnos a la imagen de Cristo. Y es por eso que Romanos 8, 28, este versículo tan conocido que dice que todas las cosas nos ayudan a bien, por eso este versículo enfatiza que el bien, ese fin, ese bien mayor, es que seamos transformados según a la imagen de Jesucristo. Entonces, creo que para mí esa verdad, Dios el soberano, no es las personas, no son las personas, no es mi circunstancia en lo que debe estar mi enfoque o decir, ay, tal persona me está tratando mal o estoy pasándola muy mal en esta situación, ay, es que mi trabajo, o ay, es que las personas, o ay, es que los líderes, o es que mi esposo. No, levanta un poquito la mirada y en realidad es Dios. ujú, Es Dios que está obrando a través de tu jefe, a través de tu esposo, a través de ciertas presiones económicas, ¿no? Dios obrando en todo eso para hacerte mirar a Dios, muchas veces arrepentirnos.
de ciertas cosas o abrir los ojos a ciertas verdades de la Biblia. Pero seguro Dios está obrando a través de todo ello para transformarnos a la imagen de Jesucristo. Entonces, creo que para mí de todo esto, hablando de dependencia, hablando de quién es Dios, incluyendo los podcasts, incluyendo los reels, incluyendo lo que he estado viviendo en mi vida diaria, ha sido eso. Y creo que te conté que mi papá, como mencionó Mati hace un ratito, estamos en México, estamos pasando tiempo con mi familia, y mi papá mencionó el otro día que estábamos hablando una noche, y él dijo, alguien estaba hablando como de las personas y de las situaciones difíciles, personas difíciles y situaciones difíciles. Y mi papá dijo, pero hay que tener en mente que no son las personas, no es la situación difícil, es Dios a través Ujú. de todo eso para moldearnos y hacernos a la imagen de Jesús. Entonces, mi papá dijo eso y justo era algo como que yo tenía en mente y justo coincidió. Así que yo creo que Dios está recordándome eso y ha sido lo que más yo rescato de estas últimas semanas. Sí, y creo que esto de Dios siendo el soberano también es entender que el único que puede transformarnos es Él. Sí, O sea, no, yo no puedo hacerme diferente, yo no puedo hacerte diferente a ti. El sí. único que puede hacer esos cambios o esa transformación es Él, ¿no? Ajá. Entonces, mi pregunta sería ahora, ¿cómo, cómo puedes darte cuenta Ujú, o de que Dios está obrando esa transformación? mm, O porque hablas de que no son las personas, no es la circunstancia, pero ¿cómo haces para ser consciente de eso ujú. a cada momento y no como simplemente ya es como todo lo que puedo ver es esto y no puedo ver más allá? Ay, bueno, yo creo primero que nosotros como creyentes tenemos la convicción de que Dios siempre está trabajando en nosotros, siempre, desde el momento que creímos en Cristo hasta que Él vuelva o seamos llevados con Él. Dios va a estar trabajando en nosotros hasta el último suspiro, el último respiro, ¿cómo se dice? Ujú, Hasta nuestro último momento de vida, Dios va a estar trabajando en nosotros. Entonces, no tengo que decir: "Ay, Señor, ¿estarás trabajando en mí?". No, porque Dios lo está haciendo. Siempre hay cosas que Él quiere tratar en nosotros. Entonces, yo creo que debemos tener esa convicción y cualquier cosa que nos pasa, Dios la está usando. Como dije recién, todas las cosas ayudan a bien y ese bien es que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. Entonces, creo que sí hay una tentación muy fuerte de poner la mirada en las cosas de este mundo, en las personas, en las situaciones sobre todo cuando hay personas difíciles, no sé, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu jefe, tu líder, es muy fácil caer en eso. Y lo sé porque he caído en esa tentación de mirar las personas, de mirar a las personas. em, Y creo que también el entender que así como Dios está tratando en mí, está tratando en ellos también. Si hablamos de creyentes, ¿no? Es, voy a poner el ejemplo, mi esposo, ¿no? Si tal ya. vez tienes un esposo en donde hay cosas que hay choques y hay malentendidos o hay ofensas en el matrimonio. Bueno, es a ver, Dios está obrando en mí y Dios está obrando en ti también. Ujú, Y yo puedo ver eso en ti. Y así como oro por mi proceso, oro por tu proceso también. Que Dios te siga hablando, que Dios te siga moldeando, que crezcas a la imagen de Cristo. Y oro eso mismo por mí. Entonces pienso que para resumir, lo que quiero decir es ver las cosas más allá, no solo las cosas de este mundo, sino lo espiritual. Dios está obrando en mí, en los otros creyentes a mi alrededor y aún usa no creyentes también Dios para sus propósitos, pero hablando de creyentes, Dios está obrando en todos nosotros y verlo en ese ámbito, en lo espiritual, nos da mucha más paz, porque podemos descansar en el proceso de Dios para cada uno de nosotros. ujú. Guau. Ok, Ok, siguiente pregunta, y con dale. esta creo que ya vamos a acabar. Aquí Dice, terminando. ¿qué consejo práctico le darías a alguien que quiere empezar a vivir en dependencia, pero se siente frustrado porque no le sale? Oh, guau. ¿Cuántas veces estuve ahí yo? Y yo creo que cuando uno está ahí no se da cuenta, no sé tú qué piensas. O Ujú, sea, cuando uno está ahí, que estás como
quieres depender de Dios, anhelas confiar en Él sin importar nada, pero caes en algo que empiezas a desconfiar de Él, dudar de su plan perfecto para tu vida y te llenas de dudas, inseguridades, ansiedad Es y no te das cuenta. como un círculo vicioso, lo veo yo, A ver. como un círculo de que a ver, quiero agradar a Dios, Ujú. ¿no? Entonces, tengo que orar, tengo que leer para poder agradar, estar cerca Ajá, de Dios ajá, y agradarle. ajá, Entonces, cuando no me sale eso, me ujú, frustro, siento que Dios se aleja, me ajá. siento frío. Entonces, es como un círculo Como una vicioso, bola de nieve. ajá, que cada vez se hace más grande Okey. y creo que llega un punto donde digo: ¿ya para qué?". Entonces ya no leo, y Ajá, ahí está el círculo sí. vicioso. Sí, sí, exacto. Entonces caes en eso. Y creo que tal vez, o como nuevo creyente, o ya creyente de años, pero que simplemente está luchando con depender de Dios, es fácil caer en esto y frustrarte y terminar como abandonando, decir: "Ah, ya está, no importa, soy salvo y listo, no importa cómo viva ahora", ¿no? Y eso es como muy peligroso porque, como dices, puedes enfriarte e incluso terminar hasta alejándote de Dios, ¿no? Eh, pero creo que, ¿qué consejo le daría a una persona que está ahí queriendo agradar a Dios, perdón, creyendo depender de Dios, confiar en Él? Es, lo pondría en 2 frases, ¿no? Confía en Dios y no en ti, Mm, no en ti mismo. Porque creo que todo eso que decíamos de ese círculo vicioso o esa bola de nieve, es cuando empezamos a escuchar nuestros propios razonamientos y decir, como dijiste, ¿no? Necesito leer la Biblia para poder agradar a Dios o para eh, que estar bien con Dios, tengo que hacer un devocional o tengo que, no tengo que faltar a la reunión de oración o tengo, nos ponemos cosas sobre nosotros mismos y esos son pensamientos nuestros. Pero cuando vamos a la Biblia y nosotros leemos a un Jesús que dice, separados de mí no pueden hacer nada, a un Dios que dice, venid a mí, que yo voy a hacerlos descansar. Aquellos que estén trabajados y cansados, vengan a mí. Cuando Dios dice que en Él estamos completos, que en Él no nos falta nada, ¿no? Cuando yo lleno mi mente de las verdades de Dios, es muy diferente, sí. porque ahí hay un corazón que confía en las verdades de Dios y puede aferrarse a esas verdades de Dios y no escuchar su propio razonamiento, sus propias dudas, sus propios miedos. Entonces creo que tú, si es que alguno de los que nos escucha está en esta situación, luchando para depender de Dios y confiar en Él, queriendo, quizás, no sé, por decirlo de una manera, avanzar a vivir la vida cristiana Ujú. Que Dios quiere que vivamos, em, te diría eso, no confíes en ti, ve a la palabra de Dios y cree su verdad. Confía en las verdades de Dios y no escuches tu propia mente. Muchas veces nuestro propio corazón, que es engañoso, nos dice, incluso tú no puedes dejar de pecar. ¿Tú crees que puedes dejar de pecar? ¿No? Tantas luchas que hay cuando Sí. queremos depender del Y, Señor. y creo que eh, esto de confiar en las verdades de Dios es como también un proceso de dependencia, de empezar con pequeños pasos de fe, Mm, porque si no vuelve el círculo vicioso de decir, ok, ujú. entonces me tengo que aprender todas las promesas de la Biblia. Entonces, tengo que dedicar, no sé, 1 hora al día para leer y memorizar. Y si no lo Y hago, si no lo hago, ya otra vez todo se derrumbó, ¿no? Pero simplemente es un proceso mm, de ir dando pasos de fe. En primer ujú, lugar, de confiar de que Dios va a obrar ujú, aún cuando yo no ujú, estoy dependiendo de Él, ujú, ¿no? Porque Él va a llevarme en este proceso ujú. de confiar o de transformarme a la imagen de su Hijo. Y Sí, cuando Cristo es formado en nosotros, es Cristo quien empieza a desear y anhelar las cosas de Dios. así es. Entonces, hace unas semanas o 2 semanas atrás hablaba con un amigo de Argentina y hablábamos justamente de esto, y era entender o que no es necesario que yo me tengo que acercar a Dios. Mm, Porque si ya creí en Cristo como mi Salvador, si ujú. ya he puesto mi fe ahí, es Él, ya está, el Espíritu Estamos Santo unidos a está Cristo. morando en mí Ujú, y ya no se va a ir. ujú, Y eso es algo que Dios hizo y por lo tanto yo no puedo hacer nada
para perder eso, Ujú, ¿no? ujú, Entonces, ahí empieza el primer paso de fe. ujú, Yo no puedo perder esa unión que Dios ha hecho conmigo. ujú, Ya ujú, estoy unido a Cristo, soy uno con Él y ujú, soy uno con el Padre, ujú, ¿no? Entonces, ujú, ya Dios está en mí, soy templo del Espíritu Santo. ujú, Entonces, no tengo que hacer nada para acercarme porque ujú. Dios ya está. Dios no es un Dios que está lejano y enojado hasta que tú no ores una hora, entonces Dios no va a venir y sonreírte. Ajá. No, Entonces, el sí. primer paso de fe es eso. Creo que soy templo del Espíritu Santo, Ujú, ¿no? Y es, aunque yo no ore, el Espíritu Santo está en mí. ujú, ujú, Y eso va a empezar a transformar la manera de pensar, como dice Romanos, y va a empezar a cambiar nuestra idea de decir, yo no me tengo que acercar a Dios porque ujú, Dios ya está en mí. ujú, Y ujú, empiezo a buscar lo que ya tengo dentro, que es el ujú. Espíritu Santo, Así es. ¿no? Y eso me va a llevar a ver otras verdades, como Ujú, hablábamos de que estoy completo. ujú, ujú, Entonces, si estoy completo en Dios, ya ujú. no hay nada que me falte. Así es, Y si no me falta nada, es porque tengo esa relación con Dios. así es. Entonces, es empezar a creer esas verdades que ya conozco y eso me va a llevar a una relación aún un poco, como a ir creciendo en esa relación Mm. de dependencia. Con esto que Sí. dijiste, y lo busqué, recordé el Salmo 63:1, en donde el salmista dice, oh Dios, tú eres mi Dios, temprano te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Pero esta frase, mi alma tiene sed de ti, Ujú, y esto hablamos de un alma transformada, un alma que se asemeja o que es la de Cristo, que es la de Cristo viviendo en nosotros. Porque nosotros, nuestra carne, hablamos de nuestra vieja naturaleza antes de Cristo, no desea a Dios, ujú. no tiene sed de leer la Biblia. Yo me veo hace años, antes de tener un encuentro real con Dios, nunca tenía sed de leer la Biblia. Ahora sí lo tengo. Ahora tengo sed, anhelo poder levantarme, abrir mi Biblia o mi celular en algunas ocasiones de que estoy con los niños muy temprano, pero anhelo la palabra de Dios. Em, y yo puedo entender que en algún momento puede implicar cierto esfuerzo, porque tampoco confundamos y decir, bueno, a ver, si por ejemplo yo soy una persona que nunca leyó y ahora vengo a Cristo, pero no leí ni un libro, ni un folleto, nada. Bueno, ahora seguramente me va a costar leer, porque Sí. nunca leí antes. Entonces, por fe, yo me acerco al Señor confiando en su obra perfecta y completa en la cruz, como dijiste, que yo no tengo que leer para acercarme a Dios, pero sí tengo que leer para saber lo que dice su Ujú. palabra, Y ¿no? para conocerle a Él, porque tampoco vamos a poder confiar si no le Si no conocemos. le Y conocemos, Él se claro. revela en la palabra. Pero, subrayar esto, no es algo que yo tengo que hacer para que Ajá. entonces Dios esté bien conmigo, para que Dios deje de estar enojado. O si no leo yo la Biblia, Dios no me va a bendecir, ¿no? Tantas ideas erróneas de la intención o la motivación de nuestro corazón, de por qué nos acercamos a Cristo. Y en realidad, anhelar la palabra de Dios es el resultado de la obra de Cristo en nosotros. Ahora, antes de terminar, ¿cómo lo harías práctico? Okey, entonces, supongamos, no sé, te levantas y, no sé, eres nuevo creyente, no estás acostumbrado a leer la Biblia y de alguna forma ahora te interesa lo que la Biblia dice, ¿sí? Pero nuevo creyente, todavía estás aprendiendo muchas cosas. ¿Qué aconsejas a esa persona? O sea, si no tienes ganas de leer la Biblia, no la leas, que Dios lo va a hacer en ti en algún momento. ¿Ese sería el consejo? ¿O cuál es el consejo, a ese nuevo creyente que tal vez no tiene muchas ganas de leer, no está acostumbrado a leer la Biblia? ¿Cuál sería el consejo? Ok, para mí el consejo sería, a ver, como Cristo nos perdonó, ¿ahora tenemos libertad para pecar? No. No, en ninguna manera, la Biblia Ujú, no enseña eso. ujú. Sin embargo, la Biblia nos dice que nosotros hemos muerto juntamente con Cristo, como dice Ujú. Pablo en Gálatas 2:20, ¿no? Y lo que Sí, ahora vivo, lo lo vivo por fe. vivo por fe Ujú, en el Hijo de Dios, quien me ujú, amó y se entregó a sí mismo por mí. ujú, Entonces, es, ahora es Cristo viviendo su vida en mí. ujú, Pero si no conozco nada
de Ujú, cómo es la vida de Cristo, ujú, no sé cómo Él va a vivir su vida en mí. ujú, ujú, Entonces, mi consejo es, pues no tienes que leer la Biblia pensando en qué es la forma de acercarte a Dios. Tienes que leer la Biblia pensando en conocer a Dios ujú, y cómo su vida va a fluir a través de ti. ujú, correcto. Sí, excelente. Entonces, eso es, no es, y si no la lees, no es que Dios se va a ir. Ujú, Dios sigue en ti y ujú. Él va a seguir obrando aunque tú no lo lees. Pero vas a perderte de conocerle a Él más. Exacto, exacto, a ese punto iba. Pero el proceso va a ser diferente. Así es. Dios es soberano, Él va a transformarte, pero cuando tú das pasos de fe, cuando tú le conoces, Ujú. ese proceso como que se acelera de alguna Así manera, es, sí, totalmente. porque es tú conociendo a Dios y confiando en lo que Él ha revelado. Así es. Y Él manifestándose en ti. Ujú. Transformándote a la imagen de Jesús. Entonces creo que hasta aquí llegamos en este Buenísimo. episodio y si ha sido de impacto para tu vida, te pedimos que les des like y que lo puedas compartir con otras personas Ujú. y nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias por vernos. Chao. Chao.